Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí con Javier Orcaz. Muchísimas gracias a todos por el enorme apoyo, ya lo sabéis. Y vamos que nos vamos con la crítica, porque hoy sí que va a ser crítica. Oh, hoy va a explotar el universo. Dios mío de mi vida. Bueno, señores míos, Loewe Esencia Elixir lleva con nosotros desde el mes aproximadamente, desde este verano pasadico, y acaba de llegar a mi tienda. Y yo es que la verdad que no me... Ya sabéis que los tenía castigados, pero escuchadme, donde está el hype yo tengo que ir, lo siento. Así que review crítica de esta Loewe Esencia Elixir. Al final diré más Elixir, vamos a dejarlo en el Elixir, pero es Loewe Esencia. Llevo varios días ya probándola y no hay por dónde cogerla. Lo siento. Y tampoco hay por dónde coger, la verdad, a este señor Louis Vuitton nuestro que regenta Loewe, porque no hay ni por dónde cogerlo. Las notas que dan son escasísimas, pero es que son tan escasas que ni siquiera las empresas vendedoras se han calentado un poco la cabeza ni tan siquiera preguntar a ver si les podían decir las notas de esta Esencia Elixir. Concentración Eau de Parfum, curiosamente, porque lo vais a encontrar como Esencia Loewe Elixir, pero la concentración es Eau de Parfum. Qué cosas más raras. Elixir, que os quede claro que aquí pues se utiliza pues como en la mayoría, simplemente un nombre comercial, pero no es una concentración, porque luego te das cuenta de que es un Eau de Parfum. En fin, vamos a empezar atacándole al tema. Es una fragancia que evidentemente no me gusta, pero es una fragancia que posiblemente con el uso termine enamorando a la persona. Porque tengo que decir que en todos estos días que la he estado probando, cada día me desagradaba menos. A pesar de que encuentro un batiburrillo que parece como si hubiesen estado machacando hierbajos junto con cuero. Tal cual lo estoy diciendo, tal cual lo siento. A partir de aquí es una concentración Eau de Parfum, esta Elixir, que vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección aproximadamente durante 1 hora 45 minutos, que se va a ir retrayendo poquito a poco, pero más rápido que poco, va a ir pum, 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 y se va a quedar aproximadamente, yo creo, calculo que en cuestión de 3 horas la tenéis ya más que asentada, cerca, en la proximidad, plenamente perceptible. 50 centímetros, no 1 metro, pero sí unos 50 centímetros. Evidentemente con el aporte de la ropa ya, pues sí que llega mucho más, pero estoy ciñéndome a ratios de piel. Más cositas, pues más cositas son las notas que nos dan cogidas con puntillas, porque tampoco puedo daros muchas notas. Y en las notas declaradas no aparecen los cítricos, pero evidentemente sí que van cítricos, es que no se puede negar, es una máxima en la perfumería, y aunque sean las notas de salida, algún tipo de cítrico lleva, como la bergamota o el limón. Eso está más claro que el agua, ¿eh? Esto no se puede negar. A partir de aquí, nada más atomizar, sentimos esos hierbajos, esa colisión frontal olfativa con lo que son matojos verdes machacados, que poco a poco se van atenuando y que están haciéndole el juego a un cuero que está ahumado. Muy potente de cuero, pero es la mezcla entre el hierbajo, como yo digo, y el cuero, no hacen el mix perfecto. A partir de aquí, y también como notas declaradas, pues efectivamente aparece lo de siempre, que es el patchouli, el ámbar y el vetiver, si mal no recuerdo. Voy a echarle un vistazo a las notas que dicen, pero son las mismas que aparecen en absolutamente todos los sitios. Correcto, patchouli, vetiver y ámbar declarados, no en ningún tipo de pirámide olfativa, tampoco hace falta. Lo cierto es que la fragancia, conforme van pasando ese ratio de horas que no he dicho, y le doy aproximadamente unas 9 horas, aunque efectivamente sí que las va a pasar, llega a las 10 horas perfectamente sin necesidad de reaplicar, en distancia próxima, corta, plenamente perceptible. Pero no es una fragancia que te dé
una sensación de como esencia Loewe clásica. No es esa sensación de ir hecho un señor vestido de sport o como quieras, con traje, sin clase, pero ir vestido. Aquí no tenemos ese rollo. Aquí lo que tenemos es una impronta muy machacante en matojo que está mezclada ya de principio, aparte de con los cítricos, efectivamente mezcladísima con lo que es el cuero. Un cuero que sí que es ahumado, un cuero que es muy animálico, pero un cuero que no está bien trabajado. Esta fragancia no está bien estructurada. Lo que sí que tiene a su favor es que le está rindiendo homenaje poco a poco y conforme va pasando el secado, no a esencia Loewe clásica, sino precisamente a la negra, a la botellica negra de esencia Loewe, que es la Eau de Parfum. Si se tiene que parecer a alguna, tanto en la salida como en la progresión olfativa, no es a esencia Loewe original, sino al Eau de Parfum de la botella negra. A esa va todo el honor de parecerse, ni más ni menos, porque botella negra Eau de Parfum es lo mismo casi, más potente, mismos matices, porque son prácticamente los mismos, y además que hoy la llevo aquí. Hoy me he ido a la perfumería y me he echado una aquí y la otra aquí, es decir, aquí hoy llevo lo que es el elixir y aquí abajo me he echado la concentración Eau de Parfum botella negra. Y tengo que decir que la progresión olfativa es muy similar. Elixir gana en potencia, pero luego poquito a poco va decayendo y se hermana absolutamente con lo que es el Eau de Parfum botella negra. Porque lo que es la esencia Loewe, botella clásica, Eau de Toilette, hiper mega potente, que eso te duraba hasta el día siguiente y mucho más allá, nos olvidamos. Así que por ahí bien. Luego otras cosas que también quería comentar, porque he estado viendo foros de opinión y yo de verdad lo siento en el alma, pero me quedo loquísimo. La gente que dice estos disparates, por favor que se haga mirar la nariz de una forma muy profunda porque posiblemente el COVID les haya pasado factura. Porque yo lo que no puedo entender es que esta fragancia me la puedan estar comparando con esta otra. Señores, ni de coña, no se parecen, es un huevo a una puñetera castaña. Quien diga esto, si os están engañando de una forma absolutamente vil, pero vil, no se parecen en nada, ni es que no, ni en el tratamiento del cuero, ni en el tratamiento de absolutamente nada, no se parecen en nada. Nada, y nada es nada, cero. Así que quien diga esto, por favor, que se vaya a un otorrinolaringólogo, o pues ya a un neurólogo también, porque aquí pasa algo. Aquí ya pasa algo y es profundo. Aquí pasa algo profundo, porque esto no se parece nada en absoluto. En absoluto. Y lo puedo decir con la boca bien llena. Bien, vamos a dejarnos y a obviar lo que es la salida, que es muy machacante en notas verdes con cuero, con ese toquecito de cítricos, y que luego efectivamente en esta progresión va ganando más empaque, se va asentando, se pierde el olor a matojo y es donde afloran los aromas efectivamente del pachuli, se van varando ligeramente, se vuelve más clasicona, pero siempre volviendo a decir, tomo como referencia la negra, el Eau de Parfum de esencia. Y a partir de aquí es cuando se vuelve muchísimo más amable. Puede tener incluso unos toques que te pueden recordar a esencia Loewe o de Toilette muy ligeros, pero los tiene porque es pachulosa y entonces esto se agradece. Y el cuero va desapareciendo conforme va avanzando esta progresión en horas. Todo lo machacante que tiene en esa salida con el matojo y el cuero trabajado a muerte con pescado, muy animálico, se va perdiendo poquito a poco y es donde emerge la amabilidad de la fragancia. Con lo cual digo que, como he dicho antes, es una esencia que podemos ir amando poquito a poco, pero necesita un tiempo. Ahora bien, ¿y a dónde voy? 100 mililitros,
140 euros prácticamente, 139 euros con un pico alto, no me acuerdo del pico. Yo no los pago, porque por ese dinero me voy a Perfumería Nicho. Y mucho mejor construida que esto. 140 euros, es que estoy con los 139, no sé si son 85, 95, me da igual, 140 euros por 100 mililitros es una salvajada. Los 50, me parece, 50 o 75, el mililitraje que hay más bajo sale a 90 euros. Es una barbaridad, es una verdadera aberración. Sí que sé que lo Loewe siempre ha sido caro, pero es que lo de ahora es un despropósito. Botellas que son sumamente baratas, no. Lo siguiente... y pagar eso por esto no lo pago. Ahora bien, tengo que decir que es una fragancia que te puede ganar el corazoncito poco a poco. Necesitáis ser domados por ella, no domar vosotros a la fragancia, y es ahí donde tenemos el conflicto. La fragancia te tiene que enamorar desde un principio, no tienes que hacerte a ella poco a poco, porque si no da la sensación de que te estás obligando a que te guste algo, y esto no puede ser con un perfume. Tú no te puedes obligar a que un perfume te guste poco a poco porque te vaya enamorando y ganando el corazoncito poco a poco, que es muy... A ver, esto pasa cuando sobre todo te regalan algo que no te gusta, pero te lo vas echando y vas diciendo, ostras, le estoy pillando el punto. Pero tú, de propia voluntad, comprártela a sabiendas de que no te gusta, pero que luego te va a gustar, pues es un poco... Me vais a perdonar, pero esto es un poco gilipollas. No se pueden hacer estas cosas y menos con 140 euros en juego. Pero 100 mililitros. Pero que cada cual haga lo que quiera. Los momentos, lugares donde hacerlo. Evidentemente, lanzamiento fue en verano, pero esto es de invierno. Esto no es un perfume, una concentración o de parfum. No es, precisamente esta, no es para verano, ni muchísimo menos. Es una concentración que se debe utilizar mucho más en invierno, muy asentada para el invierno, pensada además para estos tiempos, otoño-invierno o veranos, primaveras, con frío. Porque... no es que sea invasiva, pero es una fragancia que estás sintiendo todo el tiempo. Entonces, como es algo que estás sintiendo todo el tiempo, más vale sentirlo con frío que no con calor, porque no es que sea invasivo para los demás, pero sí es invasivo para ti. Porque no se te va de la cabeza. Estás todo el tiempo oliéndola. Y esto no puede ser. O sea, tiene que haber un momento que el cerebro desconecta y te olvidas de tu perfume. Y aquí no. Aquí está todo el tiempo zumbándote. En verano esto es machacante, por lo menos para mí. Con lo cual, sí que digo, señores... esto sirve para temporadas, vamos a llamarlas, frías. Me da igual si es por la mañana, por la tarde y por la noche. Tiene nocturnidad, es juguetona por la noche, porque sí, vale para todo, ¿eh? Tengo que decir que lo cierto es que es completísimamente versátil si nos ceñimos a los inviernos o temperaturas frías. En verano machaca, al portador. Porque además lo bueno que tiene que no es proyectona. O sea, sí que es proyectona cuando te la aplicas, recién echada, pero pasa ese tiempo, esas 2 horitas, y entonces como ya está aplacada, se vuelve muy elegantona. Pero tiene que pasar el rollo del matojo triturado, machacado, que no sabes muy bien ni por dónde te vienen los tortazos. Halagos, pues podéis tenerlos, pero dependiendo de qué tipo de mujer. Estoy hablando desde el punto de vista heterosexual. A un tío, pues le puede gustar, y si le moláis a un tío, pues si os va el rollo, pues para adelante, no pasa nada. Pero a una mujer, rollo heterosexual... Depende. El tema de las maderas no es muy pesado, pero sí que se puede sentir madera de cedro. Madera de cedro se siente, y no trabaja, eso sí, desde el punto de vista de un cedro muy trabajado con grafito. No está tanto el grafito, pero sí está más esa sensación de madera que tiene cierto toque húmedo, con lo cual pudiera ser que llevase toques de madera de kayak no declarados, porque sí que se nota esa madera húmeda, semi-pseudo rancia dentro de lo que es la composición, pero es muy leve, no es una sensación de madera húmeda ahí dando el trayazo fuerte, porque no. Esto es lo que es, esto es esencia Loewe, y lleva una progresión olfativa que es completísimamente distinto a cualquier otra cosa. Esto es esencia y tiene las trazas, evidentemente, como ya estoy diciendo, de la concentración o de parfum botella negra, que luego también, dependiendo de cómo os vaya pillando el cuerpo, sí que os va a recordar quizás un pelín
pelín a la esencia concentración eau de toilette, pero se queda lejanísima, lejanísima. Loewe va por otros sitios, por otros derroteros, igual que Louis Vuitton, y esto es harina de otro costal. Señoras y señores, poquitas cosas más que decir. La verdad es que me ha gustado hacer esta crítica de perfumería. Creo que estaría en un balance intermedio con respecto a la recomendación. Lo mejor es que vayáis a la tienda, lo probéis y le deis un tiempo. No os echéis nada más, ¿eh? O sea, si vais a utilizar esto o vais a ir a por esto a probarlo, os la cogéis, os la echáis y os vais. Si vais por la mañana, luego volvéis por la tarde, hacéis el juego que queráis y veis si os va. Pero no mezcléis esta fragancia con otras a la hora de estar haciendo un test. Yo creo que es el gasto lo suficientemente importante como para que digáis, venga, voy a la tienda, voy a echármela, me voy a largar, me voy a dar 40 paseos si hace falta, o vuelvo el día siguiente cuando sea, y entonces me hago la reflexión y me la compro. Pero porque realmente os guste. Estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Hasta incluso los 90 euros, estos famosos que estoy diciendo yo, son caros. Así que es como para tomárselo con muchísima tranquilidad. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya. No sin antes dejar de recordaros que os saldrá por aquí, por allá, supongo que por aquí. Que os suscribáis, le des al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Y vuelvo a repetir, siempre agradecidos, señoras y señores. Auf Wiedersehen.